Buenas noches, hermanos. Bienvenidos a nuestra séptima catequesis. El día de hoy iniciamos con el canto Señor, llévame a tus atrios. Escuchemos. Señor, llévame a tus atrios y a un lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo. Tócame, límpiame, heme aquí. Señor, llévame a tus atrios y a un lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo. Tócame, límpiame, heme aquí. Buenas noches, hermanos y hermanas. En este miércoles tenemos nuestra séptima catequesis. Jesús que da la vida por nosotros. Él que celebra, vive, realiza el gran sacrificio del amor. ¿Cuál es ese gran sacrificio? Hoy justamente esta catequesis nos va a ayudar a descubrir cuál es ese gran sacrificio del amor, que de hecho es el principio del gran misterio de nuestra fe, del gran misterio de lo que es nuestra vida. Por eso, esta catequesis y la de la próxima semana, que versarán ambas catequesis acerca del centro mismo de nuestra fe cristiana, de nuestra fe católica, pues hemos querido que nuestro párroco, nuestro pastor, el Padre Armando, pues llevara esas catequesis. Por eso, hoy pues vamos a tratar de valorar el acto máximo de amor por parte de Dios y el sacrificio de Cristo, expresados en el misterio de nuestra redención y de forma más concreta en ese gran sacrificio incruento que realizará, el cual nos une, nos convoca, nos hermana, que es justamente la Eucaristía. Eso que celebramos domingo a domingo, que celebramos también diariamente en nuestras parroquias, pero de un modo solemne y privilegiado los días domingos, el Día del Señor. Pues se convierte justamente en el centro de nuestra vida. Por eso los invito a que juntos nos emocionemos
porque hoy vamos a hablar de Jesús entregándose total y completamente a ti y a mí. Por eso, hermanos, hermanas, los invito a que tanto los que nos acompañan hoy en esta catequesis, como ustedes que están en casa mirando esta catequesis a través de la página de Facebook y de nuestro canal de YouTube, pues nos concentremos y volquemos completamente nuestra atención y nuestro ser a recibir esta catequesis de hoy. Los invito a que de un modo muy respetuoso nos pongamos de pie y quiero compartirles la lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, después de cenar, Jesús levantó los ojos y exclamó: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique. Tú le diste poder sobre todos los hombres, para que Él dé la vida eterna a todos los que tú le has dado. Y la vida eterna consiste en esto, en que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a Jesucristo tu enviado. Yo te he glorificado aquí en el mundo, cumpliendo la obra que me encomendaste. Ahora pues, Padre, glorifícame con aquella gloria que ya compartía contigo antes de que el mundo existiera. Yo te he dado a conocer aquellos que tú me diste de entre el mundo. Eran tuyos, tú me los diste, y ellos han puesto en práctica tu enseñanza. Ahora han llegado a comprender que todo lo que me diste viene de ti. Yo les he enseñado lo que aprendí de ti, y ellos lo han aceptado. Ahora saben con absoluta certeza que yo salí de ti, y han creído que fuiste tú quien me envió. Yo te ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que tú me has dado, porque te pertenecen. Todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío, y en ellos he sido glorificado. Ya no estaré más en el mundo. Ellos continúan en el mundo mientras yo me voy a ti. Padre Santo, protege en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno, como tú y yo somos uno. Mientras yo estaba con ellos en el mundo, yo mismo protegía en tu nombre a los que me diste. Los he custodiado de tal manera que ninguno de ellos se ha perdido, fuera del que tenía que perderse para que se cumpliera lo que dice la Escritura. Ahora, en cambio, yo me voy a ti. Si digo estas cosas mientras todavía estoy en el mundo, es para que ellos puedan participar plenamente en mi alegría. Yo les he comunicado tu mensaje, pero el mundo los odia porque no pertenecen al mundo, como tampoco pertenezco yo. No te pido que los saques del mundo, sino que los defiendas del maligno. Ellos no pertenecen al mundo, como tampoco pertenezco yo. Haz que ellos sean completamente tuyos por medio de la verdad. Tu palabra es la verdad. Yo los he enviado al mundo, como tú me enviaste a mí. Por ellos me he consagrado a ti, para que también ellos se consagren a ti por medio de la verdad. Pero no te ruego solamente por ellos, sino también por todos los que creerán en mí gracias a tu palabra. Te pido que todos sean uno mismo, que lo somos tú y yo, Padre, y que también ellos vivan unidos a nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado a ellos la gloria que tú me diste a mí, de tal manera que puedan ser uno como lo somos nosotros. Yo en ellos y tú en mí, para que lleguen a la unión perfecta y el mundo pueda reconocer así que tú me has enviado y que los amas a ellos como me amas a mí. Padre, yo deseo que todos estos que tú me has dado puedan estar conmigo donde yo esté, para que contemplen la gloria que me has dado, porque tú me amaste antes de la creación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido. Yo, en cambio, te conozco
y estos han llegado a reconocer que tú me has enviado. Yo les he dado a conocer quién eres y continuaré dándote a conocer para que el amor con que me amaste pueda estar también en ellos y yo mismo esté en ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Señor Jesús, como tú oraste por tus discípulos, por aquellos que creímos por el mensaje de los discípulos, y como has orado por toda la humanidad, sigue siendo nuestro principal intercesor ante tu Padre. Sigue siendo tú el que nos salves y síguenos mostrando a Dios nuestro Padre Celestial. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Le damos gracias a Dios nuestro Señor que nos reúne para esta séptima catequesis. Le agradecemos este caminar ya de mes y medio en el que pues cada 8 días nos hemos estado concentrando en torno a la palabra del Señor, haciendo eco a la palabra del Señor. Eso significa catequesis. Le damos gracias a Dios porque hoy nos concede la presencia de la comunidad San Pablo. Y esto pues nos llena de alegría al saber que nuestra palabra, nuestra enseñanza tiene alguien que la escucha. Sabemos que la escuchan, pero siempre es difícil, como decimos, hablar a las bancas, a las paredes. Y hoy están con nosotros los hermanos que escuchan esta palabra. Le damos gracias a Dios por esta presencia. Y bueno, la séptima Eucaristía se llama el gran sacrificio de amor, la Eucaristía. Esta es la séptima catequesis, el gran sacrificio de amor, la Eucaristía. Y tenemos como objetivo en esta séptima catequesis que aprendamos todos a valorar el acto máximo del amor de parte de Dios, entregar a su Hijo, no perdonar, dice el apóstol San Pablo en una forma dramática en la primera carta a los Corintios, no perdonar a su único Hijo. Vemos en la historia de la salvación el caso de Abraham, por ejemplo, ¿verdad? Que en el momento de descargar el cuchillo para inmolar a su hijo, recibió de Dios nuestro Señor la orden de no hacerle daño, la orden de dejar al niño y en su lugar inmolar un carnero. Allí tenemos un ejemplo de que Abraham, aun cuando era bueno su deseo de inmolar a Dios, el hijo único que él tenía, lo perdona. Dios, hermanos, no perdona a su único hijo, lo entrega a la muerte por nosotros. Entonces, ese acto de amor del Dios eterno no lo podemos imitar ni por muy buena voluntad que tengamos los seres humanos, aunque diéramos a nuestro padre o a nuestra madre, a nuestro hijo, a nuestro hermano,
no tendría ningún valor, porque nuestro padre, nuestro hermano, nuestro hijo, nuestra madre no son Dios. El gran valor que tuvo el sacrificio del Hijo de Dios es que era Dios como el Padre, y allí pudo Él ofrendar su vida para la salvación de todos. Entonces, la Eucaristía expresa ese misterio de amor, de redención, y concretiza nuestra salvación llevada a cabo por el amor del Padre Eterno a través del sacrificio de su Hijo único. Es muy justo el objetivo que nosotros tenemos, valorar el acto de amor infinito de Dios al entregar a su Hijo único para que muriera por nosotros. Sabemos, hermanos, que a nosotros, los seres humanos que estamos hechos a semejanza de Dios, lo que más nos duele, lo que más nos conmueve es la ingratitud, el olvido de los beneficios, el mal agradecimiento de los beneficios que hemos recibido de los demás. Dice la oración esta de los 15 minutos que se reza frente al Santísimo Sacramento, que al bienhechor le agrada verse correspondido. Sin embargo, los seres humanos somos ingratos, los seres humanos somos olvidadizos, los seres humanos somos personas que fácilmente echamos el velo del olvido sobre el beneficio que hemos recibido. Y de esto se trata, de que los cristianos volvamos a recordar y recordemos constantemente la deuda de amor que tenemos con Dios al entregarnos al Hijo de su amor, al Hijo único, y no perdonarlo a pesar de que Él se lo pedía, que alejara de Él ese cáliz. No lo perdonó, sino que lo entregó a la muerte por nosotros. Hermanos, quiero traer a la memoria de ustedes una breve historia de la historia general de la Iglesia. Tomamos este hecho, este acontecimiento que conocemos como la historia de los mártires de Abitene. Abitene es una pequeña localidad en el norte de África, el África romana en la antigüedad. Actualmente es un país musulmán llamado Túnez. Allí en una pequeña aldea se llevó a cabo la disposición del emperador Diocleciano, que había mandado que los cristianos no tuvieran sus escrituras, no se reunieran los domingos a celebrar la Eucaristía, y tercero, que no pudieran construir lugares de reunión, lugares de culto. Entonces, en una casa particular sorprendieron los enviados imperiales a 49 cristianos reunidos en la casa de un fiel cristiano llamado Octavio Félix, y ellos estaban celebrando la Eucaristía desafiando las prohibiciones imperiales. Los arrestaron y fueron llevados a Cartago, la capital de África, para ser interrogados ante el procónsul Anulino. En particular, nos llama la atención la respuesta que ofreció Emérito, uno de los fieles cristianos, cuando fue interrogado por el cónsul, cuando le preguntó si habían violado la orden del emperador. Él contestó: sine domenico non possumus, sin el domingo no podemos, lo cual equivale a decir sin la Eucaristía,
sin reunirnos en asamblea el domingo para celebrar la Eucaristía, no podemos vivir. Nos faltarían las fuerzas para afrontar las dificultades cotidianas y no sucumbir. Después de atroces torturas, estos 49 cristianos fueron asesinados. Confirmaron así con su vida, con el derramamiento de su sangre, la fe que ellos tenían en la presencia de Cristo, en la fuerza misteriosa que su Eucaristía imprime en el alma cristiana. Murieron aparentemente, pero en realidad vencieron. Nosotros los recordamos ahora en la gloria de Cristo resucitado. Los saludamos como mártires de la fe. Y al mismo tiempo nos permite su historia reflexionar en que también nosotros, los cristianos del siglo XXI, tenemos que aprender de ellos, porque tampoco para nosotros resulta fácil celebrar la Eucaristía. A nosotros tampoco nos resulta fácil vivir como cristianos. Sabemos que desde el punto de vista espiritual, el mundo en el que nos encontramos se encuentra caracterizado con frecuencia por el consumismo, el desenfreno, la indiferencia religiosa, el secularismo grosero, cerrado a todo intento de trascendencia. Y allí es donde nosotros, en esta catequesis, debemos retomar nuestra fe, debemos refrescar nuestra fe inicial, nuestra fe fervorosa en esa presencia de Cristo, en la celebración eucarística y desde luego también en el sagrario. Después de que termina la celebración eucarística, su presencia queda en el sagrario, su presencia se prolonga para nosotros de tal manera que tengamos allí en esa presencia eucarística un rayo de luz en contacto con el cual nuestra vida se ilumine y se transforme. ¿De qué manera entendemos nosotros este misterio de la Eucaristía? La palabra de Dios que acabamos de escuchar en el capítulo 17 del Evangelio de San Juan, que fue proclamado por Alfonso, nos presenta lo que el Señor entendió, lo que el Señor quiso, lo que el Señor también nos enseñó a nosotros, cuando nos dijo, ¿verdad?, que la Eucaristía era su vida y era su muerte, que se entregaba por nosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Vemos, hermanos, que este texto de la palabra de Dios de Juan 17 que acabamos de leer se conoce en la tradición de la Iglesia como la oración sacerdotal del Señor. Podríamos decir con toda propiedad que es la oración eucarística de Cristo. ¿Por qué? Porque la Eucaristía y el sacerdocio van intrínsecamente unidos, ¿verdad? El Señor dice que levantando los ojos al cielo dijo: Padre, ha llegado la hora. ¿A qué hora se refería? Se refería a la hora suprema de su sacrificio, a la hora triste para los discípulos, a la hora patética y al mismo tiempo glorioso de su partida, de su muerte. Sin embargo, Él nos llama la atención de que no le llama muerte, ni le llama destrucción, ni aniquilación, le llama glorificación. Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo.
para que tu Hijo también te glorifique a ti. Quiere decir que en la Eucaristía el Padre acepta el sacrificio de su Hijo, acepta su muerte redentora y al mismo tiempo se glorifican el uno al otro. El Padre glorifica a su Hijo y el Hijo glorifica a su Padre. Así, hermanos, vemos que, como nos enseña el apóstol San Pablo en la carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios, cada vez que nosotros celebramos la Eucaristía, cada vez que comemos de ese pan y bebemos de ese cáliz, se lleva a cabo la muerte del Señor. Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección gloriosa. Cada vez que comemos de ese pan y bebemos de ese cáliz, anunciamos la muerte del Señor. Y esto no cesa, lo hacemos constantemente hasta que Él vuelva, hasta que Él regrese. Esta muerte del Señor Jesús, glorificada por el Padre, debemos nosotros entender que no fue un accidente, no fue tampoco una cosa, ¿verdad?, que se dio de un momento para otro, no. A mí me llama mucho la atención en lo personal que desde la circuncisión del Señor, 8 días después de su nacimiento, se sometió Él a ese rito sangriento con el que se iniciaba la vida de fe en el judaísmo. Fue circuncidado y allí nos dio a los 8 días de su nacimiento el anticipo de su sangre redentora. Esta muerte del Señor se fue plasmando, se fue perfilando a lo largo de toda su vida, sobre todo en la conciencia que Él tuvo de que había venido al mundo para entregar su vida a fin de que el mundo tuviera vida y la tuviera en abundancia. Fue Él perfilando que su vocación en este mundo era ocuparse en las cosas de su Padre y vivió en obediencia por amor a sus padres hasta los 30 años. Y llegado ese momento inició su vida pública que se caracterizó siempre por la contradicción. Se caracterizó siempre por ser piedra de escándalo en el trato con los judíos que desde luego planearon su muerte, desde luego manifestaron su voluntad de perderlo. Le echaban en cara sus violaciones a la ley, le echaban en cara su falta de observancia en las prescripciones rituales, principalmente en los alimentos. Le echaban en cara también su irreverencia en el trato con el templo de Dios y también en ese atrevimiento para ellos blasfemo de llamarse Dios, de llamarse Hijo de Dios y decir que Él y el Padre eran la misma cosa. Todo esto se fue complicando, se fue intrincando cada vez más hasta que llegó un momento en que recurrieron a la falacia, recurrieron a la calumnia y lo condenaron en un juicio injusto. Estas cosas nos pueden llevar a pensar que Cristo murió en contra de su voluntad, que Cristo murió por aquellas circunstancias adversas que se le presentaron. Sin embargo, vemos que ni Él ni el Padre aceptaron esa muerte como una casualidad, sino que ambos entregaron su vida
El Padre entrega la vida de su Hijo y el Hijo entrega amorosamente la vida a su Padre para que el Padre fuera glorificado, para que el Hijo manifestara que Él había venido al mundo solamente para hacer lo que al Padre le agrada, pero sobre todo para que el mundo, para que tú y yo tuviéramos salvación. Ese es el sentido profundo de la muerte del Señor. En esta muerte, muchos de los herejes, muchas de aquellas personas que no entendían bien la fe, de acuerdo con el sentir de la Iglesia, decían que Cristo no había muerto, que había sido solamente una apariencia. La Iglesia nos enseña, ¿verdad?, que el Hijo de Dios, dando un fuerte grito, entregó su espíritu en manos de su eterno Padre, bajó al lugar de los muertos, verdaderamente compartió, probó la muerte, gustó la muerte, y al tercer día resucitó. ¿Por qué no resucitó al cuarto día? Porque según la legislación judía, el cuarto día era el momento en que iniciaba la corrupción del cuerpo de un difunto. Él resucita al tercer día, pero después de haber bajado a la morada de los muertos para llevar la luz, la esperanza a los justos que esperaban precisamente ese momento. Y aquí, hermanos, entra para nosotros la reflexión amorosa, la reflexión agradecida, porque ese es el objetivo de este séptimo tema, de esta séptima catequesis, valorar la Eucaristía como sacrificio supremo de Cristo. Cristo se ofreció en sacrificio a Dios nuestro Padre por los pecados del mundo, en el cual estaba incluido el mío y el tuyo. Él es el Cordero que quitó este pecado, pero antes de morir, antes de entregar su vida, la noche de la traición, consciente de que había salido de Dios y a Dios volvía, antes de pasar de este mundo al Padre, se reunió con sus discípulos y mientras cenaba con ellos, le entregó a la Iglesia el sacramento pascual de su cuerpo y de su sangre. Sacramento de piedad, dice San Agustín, signo de unidad, lazo de caridad, alimento pascual en el que se come al mismo Cristo. El alma se llena de su alabanza y se nos anticipa la vida futura. Este acontecimiento de no esperar la hora en que todos iban a quedar consternados por su sacrificio en el Calvario, sino anticiparlo en ese íntimo acto de amor que fue la última cena, anticipar el momento de su muerte, entregándonos ese sacramento admirable a través del cual la Iglesia se nutre, crece, avanza en su camino. Debe ser para nosotros, hermanos, algo que no pase desapercibido, algo que nos haga reflexionar constantemente en aquel que nos amó hasta el extremo, que se entregó a la muerte por nosotros para realizar la expiación, para realizar la satisfacción, para realizar todos los aspectos que necesitaba Dios nuestro Padre para ser satisfecho por el pecado de Adán. Y no permanecer, hermanos, indiferentes ante esto. Asumir, integrar cada una de las catequesis que hemos ido recibiendo sobre la persona de Cristo y centrarlas en este acto supremo de amor que es su Eucaristía y vivir de ella,
vivir de ella, porque bien sabemos que si la Iglesia ha crecido, se ha construido y ha persistido, ha perseverado a lo largo de 2000 años, es porque la Iglesia se alimenta y crece con la fuerza de Dios y la celebración de la Eucaristía. Si nosotros nos olvidamos de la Eucaristía, podemos bien aplicarnos aquellas palabras que decía el salmista cuando ofrecía que nunca se olvidaría de Jerusalén. Si me olvido de ti, Jerusalén, que la lengua se me pegue al paladar, que se me paralice la mano derecha si algún día te echara en el olvido. Yo los invito, hermanos y hermanas, en nombre de la Iglesia, en nombre de Cristo mismo, de quien somos embajadores como ministros de su Iglesia, que nunca echemos al olvido su sacrificio, que nunca cerremos nuestro corazón a ese sacrificio supremo de amor, de entrega hasta la muerte y muerte de cruz, para que tú y yo tuviéramos vida y la tuviéramos en abundancia.
Sacrificio. Quizá el tema del sacrificio, el tema del dolor, el tema de la dificultad, es un tema que nos mueve mucho. Hoy en la mañana les hemos planteado una imagen, les hemos planteado la imagen del Señor crucificado, la imagen de María, su madre, llena de dolor, llena de tristeza ante la muerte de su hijo. Y nos has compartido qué sentimientos, sensaciones te causan. Ciertamente ha sido muy interesante para nosotros ir leyendo a lo largo del día, que la mayor parte pues ciertamente nos causa tristeza, nos causa arrepentimiento, nos causa un dolor en el alma importante. También es cierto que nos hemos acostumbrado a tener una fe fatalista, una fe donde estas características de dolor, estas características de sufrimiento, nos mueven tanto, nos maravillan tanto, que ahí nos quedamos en la muerte. Muestra de ello, bueno, este año no lo pudimos vivir, pero pensemos en los años anteriores, donde se nos invita al Santo Triduo Pascual, y el Vía Crucis está lleno de gente. Fabuloso, es un acto piadoso querido por la Iglesia. Pero pensemos en las celebraciones litúrgicas, celebraciones vacías, celebraciones quizá sin tanta entusiasmo como ese, lo llamaré así porque así es, esa representación teatral donde vemos a una persona sufrir como se supone lo hubiera hecho Cristo. Con base a esto podemos ir entendiendo que el cristiano se ha quedado en esta parte del sacrificio de Cristo en la cruz y lo ha mirado con una mirada, valga la redundancia, lejana. Lo que pasó, aquello que sucedió allá y entonces. Qué triste ha de haber sido. Y para leer el relato del sacrificio de Cristo, no podemos hacerlo desvinculados de nuestra realidad. El sacrificio de Cristo sigue siendo palpable en nuestros días. El sacrificio de Cristo sigue estando presente. Y hoy te propongo que miremos ciertamente a Cristo, pero también que miremos ciertos personajes, que miremos ciertas figuras que aparecen en ese relato importantísimo de nuestra fe. ¿Para qué? Para que podamos descubrir cuál es nuestra actitud ante la vida, y más que allá ante la vida, ante este acontecimiento histórico, ¿cierto? Pero también este acontecimiento que pasa todos los días. Y bueno, tenemos ciertamente diversidad de personas, muchos personajes. Trataré brevemente de tocar algunos, los más relevantes. Tocaremos su actitud y revisaremos si nos parecemos. Quizá la pregunta con la que concluiremos el día de hoy es, en el sacrificio de Cristo, este sacrificio redentor, ¿quiénes somos? ¿Quién eres tú y quién soy yo en este sacrificio que Cristo ha realizado por nosotros? Viene a mi mente, en primer lugar, Pilato, procurador de Judea, ciertamente a Pilato le tocó aquella misión de determinar cuál era el lugar a donde Cristo iba a parar. Pilato tenía en sus manos el poder de liberarlo o el poder de crucificarle. Imagino el terrible peso de Pilato, además advertido por el sueño de su esposa, que será cargar con esta pena que Cristo tendrá. Imagino esa dificultad de decisión, porque él sabía que Cristo era un hombre bueno, pero también sabía que tenía a todos los hombres pidiendo su muerte. Y como cualquier gobernante, bueno, como la mayoría de gobernantes, ciertamente a Pilato le toca o espera quedar bien con el pueblo. Y en este quedar bien con el pueblo, entonces, toma una decisión icónica, una decisión muy simbólica: lavarse las manos.
en este acto de lavarse las manos, entrega a los judíos a Jesús para que ellos tomen la suerte que a Jesús le corresponde. Qué interesante el acto de lavarse las manos, porque esa también es nuestra actitud de vida. ¿Cuánto sufrimiento vemos hoy en la vida? ¿Cuántas personas en sacrificio? ¿Cuántas personas con dificultades para sobrevivir? Y entonces a veces preferimos la actitud de darnos la vuelta. Tomamos la actitud de mejor no ver, de decir, este no es mi problema. Allá que le hagan como puedan sus hijos, allá que le hagan como puedan sus familiares. Este no es mi problema. O a veces incluso en nuestras familias, a ver cómo le hace papá, a ver cómo le hace mamá, a ver cómo le hacen mis hijos. Nos lavamos las manos frente a las dificultades del otro. Hoy te invito a que pienses en qué áreas, momentos y circunstancias de la vida eres Pilato, lavándote las manos. Pensemos en Pedro, Simón, hijo de Juan, al que el Señor le cambia el nombre por Kefas, es decir, roca. Y será interesante descubrir el papel de Pedro en la crucifixión. ¿En verdad fue roca Pedro en la crucifixión? Cuando entonces, atemorizado por lo que pudieran hacerle a él, ciertamente, yo me pongo a pensar en Pedro, y si esta suerte ha corrido mi Señor, ¿qué nos toca a los que le seguimos? Por supuesto, que nos debe de tocar una suerte peor. En una naturaleza humana, la de Pedro, muy válido el miedo, muy válida la cobardía. Entonces Pedro se ha olvidado de las palabras del Señor. Porque además era la realidad tan temida de Pedro. Recuerden aquel pasaje donde el Señor le anuncia que va a bajar a Jerusalén para sufrir esto y Pedro dice, no Señor, a ti no te puede pasar. El momento terrible para Pedro llegó. Y la única respuesta que Pedro tiene es negar. No, Señor. Bueno, le diría a los personajes que se ponen, no, yo no lo conozco. No, yo nunca he estado ahí. No mientes. Y dice la tradición y la Sagrada Escritura que después de la tercera vez un gallo cantó y Pedro se lanzó a llorar. Ciertamente la actitud de Pedro es una actitud muy humana, una actitud que puedo entender que tú y yo la tenemos. Y no me centro en la negación, quiero que te centres en el llanto, en las lágrimas dolorosas de Pedro. Hace algunas semanas, Padre Armando nos explicaba esto de la contrición perfecta. Me duele haber pecado, no por el pecado ni por el miedo al infierno, sino por haber fallado a ti, Señor, por ser quien eres. Pensemos en el llanto de Pedro, porque ese llanto de Pedro es una contrición perfecta. Cuánto dolor debió sentir Pedro al haber negado a su Señor, por ser quien su Señor es. Y entonces, esto más que una excusa, viene a ser para nosotros la oportunidad de reconocer que lo hemos negado, que hemos negado al Señor todos los días o la gran parte de nuestros días, y lo hemos negado en nuestros actos. Pensemos, por ejemplo, un joven que vive su fe y que expuesto a muchas circunstancias de vida en la escuela, con sus amigos, qué difícil se le podrá hacer decir no, yo no hago esto porque yo sigo a Cristo. Y ahí hay una negación. El hombre o la mujer que estando en un matrimonio pueden encontrarse con la tentación de estar con otra persona y dice no, porque mi fe dice lo contrario. Cuando no hacemos esto, entonces negamos al Señor, negamos nuestra fe, negamos nuestras verdades fundamentales. Y todos lo hemos hecho. Hoy quiero centrarte en el llanto. ¿Cuántas veces tu pecado, mi pecado, nos ha hecho entristecernos por haber ofendido a aquel que más nos ama? Qué bella actitud de Pedro. Pensemos en María,
Creo que a los grandes artistas barrocos, a los grandes artistas religiosos, les encanta pintar a la madre con un rostro pálido, sufriente, desgarrado. Y ciertamente Simeón se lo profetizó: una espada te atravesará el alma. Y esa espada que atraviesa el corazón de nuestra madre es mirar a su hijo crucificado. Pero no te centres en el dolor, céntrate en la esperanza. María le tocó ser la mujer que dio fuerza a la iglesia naciente, a esos pocos que siguieron a Jesús hasta el pie de la cruz. María les dio fuerza, porque sí hubo una mujer llena de esperanza, que guardó en su corazón las palabras del Señor y que sabía que el Señor saldría glorioso de esto, era ella. Ciertamente el dolor natural humano estaba ahí, pero más que el dolor, la esperanza. Cuando tenemos dificultades, tú y yo, ¿vivimos la esperanza? ¿O nos centramos en el dolor? Nos quedamos solamente en esa dificultad, en esa no ver la luz, en esa circunstancia de sufrir por sufrir. O tomamos el papel de nuestra madre, al pie junto a la cruz, con esperanza. Juan, intuimos, porque las Sagradas Escrituras lo omiten, que el único que estuvo al pie de la cruz fue Juan. De 12, Juan fue el único que estuvo ahí. El discípulo amado, por cierto. Y no se trata de que el Señor haya amado más a Juan, por supuesto que no. Se trata más bien de que Juan comprendió la totalidad del amor de su Señor. Si leemos por ahí sus cartas, la palabra que más se repite es el amor. Hemos conocido el amor de Dios porque, y así lo desarrolla Juan. Y por eso llamamos a Juan el discípulo amado, porque él sí comprendió en ese momento el amor que le tenía a su maestro. Y entonces, a pesar de que pudo haber sido muerto ahí, pudo haber sufrido mucho a mano de los judíos, de los romanos, Juan se quedó ahí y recibió el regalo tremendísimo de Jesús. Hijo, ahí está tu madre. Madre, ahí está tu hijo. Hoy, ¿cuántos de nosotros nos quedamos como Juan al lado del que sufre? ¿Cuántos de nosotros, de ustedes, tenemos el valor de que a pesar de que las cosas estén cayéndose, ahí nos quedamos? La ciudad se derrumba y nosotros podemos mantenernos ahí. ¿Tenemos esa actitud de Juan? Vienen miles. Judas, el traidor. Qué peso tan grande, y más le valiera no haber nacido, dice el Evangelio. Porque entonces su traición consiste en haber entregado a su amigo, a su maestro, por conveniencia. ¿Cuántas cosas no hacemos por conveniencia? Traicionando a muchos, pero peor aún, traicionándote a ti mismo y la relación que tenemos con Dios mismo. Que el Señor nos ayude pues a descubrir nuestro papel, y descubriendo nuestro papel podamos hacernos uno, como el Señor lo pide a su Padre en esta oración sacerdotal. Le agradecemos nuevamente a Dios nuestro Señor el don de su presencia entre nosotros, la oportunidad que nos da de hacer eco a su palabra en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón. Le agradecemos el tiempo que dedican ustedes
como Marta, como María, ¿verdad? A trabajar por Él, pero sobre todo a sentarse a sus pies de Maestro bueno, de Maestro divino, a escuchar el don de su palabra. Le agradecemos también el tiempo, la donación de los catequistas, de los salmistas, de aquellos que dedican su tiempo, su esfuerzo, para que Cristo no sea crucificado de nuevo. Acuérdense, hermanos, de ese concepto que no debemos olvidar: volver a crucificar a Cristo. Dice el apóstol San Pablo en la segunda carta a los Corintios que los jefes de este mundo que crucificaron a Jesús fue porque no lo conocieron. No conocieron al Señor de la vida, pues de haberlo conocido no lo habrían crucificado. De allí sacamos en conclusión que el desconocimiento, el olvido de su amor, la indiferencia para con Él, necesariamente nos lleva a crucificarlo de nuevo, como dice la carta a los Hebreos, y a exponerlo a la pública ignominia. Y eso es lo que hacemos, ¿verdad? Aprovechar, abrir el corazón a lo que se nos da y agradecer y pedir al Señor por los que dedican tiempo y esfuerzo para que Cristo sea conocido y glorificado en lugar de ser ignorado y crucificado de nuevo. Los invito a ponernos de pie para agradecerle al Señor este encuentro. Te damos gracias, Señor, porque tanto amaste al mundo que no perdonaste a tu Hijo único, sino que lo entregaste como víctima de propiciación por nuestros pecados, y aceptaste complacido el sacrificio de su vida como un sacrificio de agradable olor en tu presencia. Te pedimos que ese anticipo de su entrega que Él nos dejó en su Eucaristía sea la fuente y la cumbre de nuestra vida cristiana, lo que inspire y acompañe nuestro caminar hasta que nos veamos juntos contigo y con Él, con María, con los apóstoles, con todos los bienaventurados en el banquete del reino de los cielos, en la celebración de esa Pascua eterna. Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, que colgó del madero y ahora vive para interceder por nosotros, por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Señor, ser una lámpara encendida que a todo el mundo en esta vida pueda alumbrar. Quiero, Señor, ser una llama siempre viva, que a todo el mundo en esta vida pueda alumbrar, y quemaré
que da la vida y alegría a la humanidad. Quiero, Señor, ser como aquella estrella en el cielo, que por las tardes Señor,